Hola, estás en el canal Realidad Detective y hoy tenemos otra historia horrible. Cada caso deja una cicatriz. Este me envenenó la sangre. Todo empezó con una línea en una carta anónima. Mi madre me dio la vida y ahora me la roba cada noche. La sombra de su amor asfixiante se cernía sobre él, borrando la línea entre hijo y prisionero. Soy Julián Soto, detective privado. Hoy abro un archivo que muchos querrían enterrar. El caso de una madre en Puebla que obligó a su hijo mayor a ser su pareja, usando la manipulación emocional como cadenas. Una mujer que transformó el amor maternal en la peor de las prisiones. ¿Quieren saber cómo se puede encarcelar a alguien sin rejas, usando solo la culpa y el deber? El caso no llegó en un sobre Manila con sellos oficiales. Llegó con el temblor de unas manos que sostenían una taza de té que nunca se enfrió lo suficiente. Se llamaba Laura. Era una mujer de mirada clara, pero enturbiada por una preocupación que le comía el alma. Era la hermana de Mónica, la tía de Daniel. Entró en mi oficina una tarde gris, de esas en las que la ciudad parece rendirse al peso de sus propias historias. Mi oficina no es lujosa. Huele a café quemado, a papel viejo y a la leve desesperanza de los que buscan respuestas donde solo hay preguntas. Laura se sentó frente a mí, desdoblando con cuidado unos papeles que parecían frágiles, como alas de mariposa. Eran cartas, anónimas. La caligrafía era joven, apresurada, a veces casi ilegible por la fuerza con la que se había apretado el bolígrafo contra el papel. Frases cortas, dardos de angustia. Respirar es un lujo. Su tristeza es mi jaula. No sé quién soy sin ella, y eso me aterra. Laura estaba convencida de que las escribía su sobrino, Daniel, el hijo de su hermana Mónica. Mi primera reacción fue la de siempre: escepticismo. Los dramas familiares son un pantano. Te hundes en el lodo de rencores antiguos y verdades a medias. Pero había algo en la insistencia de Laura, en la palidez de su rostro. Me habló de la familia, un hogar aparentemente perfecto en un barrio tranquilo de Puebla. Mónica, la viuda. Una figura que despertaba compasión inmediata. Perdió a su marido joven en un accidente absurdo. Se había dedicado en cuerpo y alma a sus hijos, sobre todo al mayor, a Daniel. Él era su roca, su apoyo, el hombre de la casa. Así lo veía todo el mundo. Un chico bueno, responsable, demasiado bueno, demasiado responsable. Laura usó otra palabra. Dijo que se había convertido en una sombra. Una sombra que seguía los pasos de su madre, anticipando sus deseos, calmando sus ansiedades. Un chico de 20 años con la mirada de un hombre de 50. Mónica. En público, era un monumento al amor maternal. La sonrisa dulce, la palabra amable, la mano que buscaba siempre el brazo de su hijo. Una mujer rota por el dolor que había encontrado en su primogénito la razón para seguir viviendo. Nadie podía culparla. Todos la admiraban. Puertas adentro, el guión era otro. Laura me lo dibujó con trazos temblorosos. Mónica era una maestra del chantaje emocional, una artista de la culpa. Sus armas no eran los gritos, sino los suspiros. Sus cadenas no eran de metal, sino de frases como «Nadie me entiende como tú» o «Si no fuera por ti, no sé qué haría». Daniel, 20 años. La edad en la que el mundo debería ser una promesa. Para él era una deuda con su madre, un sentimiento de responsabilidad que lo aplastaba, que lo ahogaba lentamente. Sentía una culpa corrosiva por cualquier pensamiento de libertad, por cualquier deseo que no la incluyera a ella. El punto de inflexión para Laura
el momento en que la preocupación se convirtió en alarma, fue una cena familiar. Una de tantas. La familia reunida, las sonrisas forzadas, la conversación banal. En un momento, Mónica, con una naturalidad escalofriante, alargó la mano y le apartó un mechón de pelo de la frente a Daniel. No fue un gesto maternal. Laura lo describió como algo más. Una caricia íntima, posesiva. El tipo de gesto que un amante reserva para otro. El silencio que cayó sobre la mesa fue denso, incómodo. Todos bajaron la mirada a sus platos. Nadie dijo nada. Pero en ese gesto, Laura vio la verdad, vio la telaraña, y supo que su sobrino estaba atrapado en el centro. Empecé a reconstruir el día a día en esa casa. No a través de vigilancia, eso vendría después. Empecé por imaginarlo, basándome en las palabras de Laura y en los ecos de las cartas anónimas. La vida de Daniel no era una vida. Era un servicio. Un sacerdocio dedicado a la diosa del dolor materno. Su mañana no comenzaba con el sonido de un despertador, sino con la voz de Mónica desde su habitación. Una tos, un suspiro, una petición suave. Dani, ¿me traes un vaso de agua? No he pegado ojo en toda la noche. El día no le pertenecía. Era una sucesión de tareas destinadas a mantener a flote el precario equilibrio emocional de su madre. Prepararle el desayuno, recordarle sus medicinas, acompañarla a sus recados. Escuchar durante horas sus lamentos sobre la soledad, sobre lo injusta que había sido la vida con ella, sobre los sacrificios que había hecho. La atmósfera de la casa era la de un hospital o un mausoleo. Impecablemente limpia, ordenada hasta lo enfermizo, pero sin vida. El aire estaba viciado de una solicitud constante, de una demanda silenciosa. Era un amor que no nutría, sino que asfixiaba. Un cuidado que no protegía, sino que controlaba. Cada paso de Daniel era monitoreado bajo el pretexto del cariño. ¿A dónde vas, mi vida? ¿Con quién has hablado? ¿No te quedarás un rato más conmigo? Y siempre el golpe de gracia. Tú sabes que sin ti no me las arreglo. Era una verdad a medias, la más peligrosa de las mentiras. Mónica podía arreglárselas perfectamente. Pero había construido una realidad en la que su incapacidad era la piedra angular de la identidad de su hijo. Él no era Daniel, era el salvador de Mónica. Psicológicamente, Daniel era un anciano. Había saltado de la infancia a una vejez prematura sin pasar por la juventud. No tenía amigos porque su madre se sentía sola cuando él salía. No tenía novia porque ninguna era lo suficientemente buena para él. Lo que en realidad significaba que ninguna aceptaría el segundo lugar. Su energía vital no estaba dedicada a construir un futuro, sino a apuntalar el pasado de su madre, a llenar el vacío que había dejado su padre. La casa misma era un santuario de esta patología. La quietud no era paz, sino tensión. El silencio nunca era un respiro, sino la antesala de un nuevo suspiro, de una nueva queja velada. Las paredes parecían haber absorbido años de monólogos sobre la traición, el abandono y el sacrificio. Daniel vivía dentro de un eco constante de la infelicidad de su madre. Una infelicidad de la que se le había hecho sentir único responsable. El ritual de la manipulación alcanzaba su máxima expresión durante las cenas. Cuando estaban solos, Mónica iniciaba un juego perverso y repetitivo. Empezaba a hablar de su difunto esposo. Al principio, eran recuerdos nostálgicos, pero poco a poco, la conversación se desviaba. Empezaba a comparar a Daniel con él. Tu padre también arreglaba las cosas así. Tienes su misma mirada cuando te concentras.
ahora eres el hombre de la casa. La frase, que en otras familias podría ser un torpe intento de consuelo, en su boca era una sentencia, una reasignación de rol. Ella no estaba recordando a su marido. Estaba moldeando a su hijo a su imagen y semejanza. Borraba sistemáticamente la frontera entre padre e hijo, entre esposo y cuidador. Le contaba a Daniel historias de su matrimonio, anécdotas íntimas, detalles que un hijo no debería escuchar. Lo hacía partícipe de una vida que no le correspondía, cargándolo con el peso de un fantasma. Dentro de Daniel se libraba una guerra silenciosa. Sentía una rabia sorda, una furia que no tenía permitido expresar. ¿Cómo enojarse con una madre que sufría? ¿Cómo rebelarse contra una mujer que lo había dado todo por él? Cada impulso de ira era inmediatamente sofocado por una ola de culpa, el deber. Esa palabra se había convertido en su brújula y su ancla. Un ancla que lo mantenía inmóvil en un mar de tristeza ajena. Recordaba vagamente la época posterior a la muerte de su padre. El duelo de Mónica había sido un huracán que arrasó con todo. Al principio, su necesidad de apoyo era comprensible. Pero el tiempo pasó, y el duelo no se transformó en aceptación. Se calcificó. Se convirtió en una exigencia de devoción absoluta. El dolor se había vuelto su identidad y su herramienta de control más poderosa. Daniel no era solo su hijo, era su antidepresivo, su razón de ser, su propiedad. Y él lo había aceptado. No sabía cómo hacer otra cosa. Laura fue la única que vio las grietas en la fachada. Vio cómo su sobrino, un chico que antes era sociable y lleno de vida, se apagaba. Vio cómo adelgazaba, cómo sus hombros se encorvaban bajo un peso invisible. Dejó de salir con sus amigos. Las llamadas se hicieron esporádicas. Rompió con su novia, una chica encantadora, después de meses de sutiles sabotajes por parte de Mónica. Laura intentó intervenir. Lo llamaba, lo invitaba a salir. Las excusas eran siempre las mismas. Mamá no se siente bien. Tengo que ayudarla con unas cosas. Quizás la próxima semana. Pero la próxima semana nunca llegaba. Laura sentía que hablaba con un contestador automático programado por su hermana. La preocupación de Laura se convirtió en una misión. Necesitaba romper el cerco. Un día, logró encontrar a Daniel solo, por casualidad, en una librería. Su rostro se iluminó por un segundo al verla, una chispa del chico que solía ser. Pero la luz se extinguió casi al instante, reemplazada por una cautela nerviosa. Hablaron de trivialidades. Libros, el clima. Laura sabía que no tenía mucho tiempo. Lo miró fijamente y en un impulso le hizo la pregunta que lo cambiaría todo. No fue una acusación, no fue un interrogatorio, fue una llave. Le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste libre? Daniel no respondió, no inmediatamente. Abrió la boca para decir algo, probablemente una de sus excusas ensayadas. Pero las palabras no salieron. Se quedó quieto, con la mirada perdida en algún punto por encima del hombro de su tía. El silencio se alargó. 1 segundo, 10, 30. Un minuto entero de silencio pesado, cargado de todo lo que no se podía decir. En sus ojos, Laura vio un universo de agotamiento. No era tristeza. Era la ausencia total de esperanza. Ese silencio fue más elocuente que cualquier grito de ayuda. Fue una confesión muda. En ese momento, Laura supo que no podía seguir siendo una espectadora. Tenía que actuar. Fue entonces cuando decidió buscarme. El catalizador que rompió la represa fue, irónicamente, un acto de autoafirmación de Daniel.
el único que recordaba en años. Recibió una carta de aceptación de una universidad en otra ciudad. Era su oportunidad. Un billete de salida, una bocanada de aire fresco. Durante días ocultó la carta, debatiéndose entre el deseo y el terror. Finalmente, reunió el coraje. Eligió el momento con cuidado. Una tarde en que su madre parecía estar de buen humor. Se lo dijo con la voz temblorosa, presentándolo no como un escape, sino como una gran oportunidad para su futuro. La reacción de Mónica fue una obra maestra de la manipulación llevada al extremo. Su rostro se descompuso. La sonrisa se congeló y se quebró. Primero vino la incredulidad. ¿De qué hablas? ¿Irte? ¿Dejarme sola? Luego, la acusación. Después de todo lo que he hecho por ti, después de cada sacrificio, ¿así me pagas? La conversación escaló rápidamente. Su voz se volvió un lamento, luego un grito de histeria. Se llevó las manos al pecho, fingiendo una punzada de dolor. ¿Me quieres matar? Eso es lo que quieres. Quieres abandonarme, como todos los demás, como tu padre. Se derrumbó en el sofá, con sollozos que sacudían su cuerpo. Daniel se quedó paralizado. El sueño de la libertad se evaporó, reemplazado por una culpa monstruosa. Vio a su madre, frágil, rota, y se sintió un verdugo. Esa noche, rompió la carta de aceptación en pedazos minúsculos. Su intento de rebelión había terminado. Él estaba roto. Fue el punto de no retorno. Unos días después, en plena noche, mi teléfono sonó. Era Laura. Su voz era un susurro urgente. Daniel me ha llamado. Está destrozado. Necesita hablar. Nos veremos en el Parque de San Francisco en 1 hora. Era una zona de mi investigación que no anticipé. El valle emocional. El momento en que la víctima, tras un pico de abuso, cae en la desesperación más absoluta. Acudí, pero me mantuve a distancia. No era mi momento para intervenir. Vi a Laura llegar y sentarse en un banco apartado, bajo la luz mortecina de una farola. Poco después apareció Daniel. Era una figura espectral. Caminaba encorvado, mirando al suelo. Se sentó junto a su tía y, durante un largo rato, no dijo nada. Solo lloraba, un llanto silencioso, sin sollozos, como si no tuviera fuerzas ni para eso. Laura simplemente le puso una mano en la espalda. Esperó. Y entonces, él empezó a hablar. Y Laura, con un temple que yo no habría esperado, sacó su teléfono y activó la grabadora de voz. Esa grabación se convirtió en la principal evidencia del caso, la pieza que le ponía palabras al horror silencioso. Era la confesión de Daniel. Y no hablaba de golpes ni de gritos. Hablaba de un infierno psicológico, de un incesto emocional que lo estaba devorando vivo. Su voz era un hilo, a punto de romperse. No puedo más, tía. No puedo respirar. Contó cómo Mónica había empezado a cruzar todas las líneas. Duerme con mi camiseta. Dice que es para sentirme cerca. Describió cómo ella lo esperaba despierta cada noche, sin importar la hora, sentada en el salón. Y cuando él llegaba, le pedía que se sentara con ella, que le contara su día, que la escuchara hablar del suyo, hasta la madrugada. A veces me pide que la abrace hasta que se duerma, en su cama. Habló de cómo su madre se refería a ellos como una unidad inseparable. Dice que somos almas gemelas, que debemos estar juntos siempre, que soy su única razón para vivir. Y si soy su única razón para vivir, ¿cómo puedo yo tener una vida propia? Cada frase era una palada de tierra sobre un ataúd. Contó cómo ella saboteaba cualquier amistad, cualquier interés. Si le gustaba un libro, ella lo criticaba. Si quería ver una película,
Ella decía que era una tontería. Todo lo que era de él, lo que le pertenecía solo a él, era una amenaza. La grabación duró casi una hora de pura y destilada miseria. La reacción de Laura, que yo solo pude imaginar al escuchar la cinta más tarde, fue de un horror helado. El problema no era que su hermana quisiera a su hijo. El problema era que lo amaba de la forma equivocada. Lo amaba como se ama a una posesión, a una extensión de uno mismo. Era una forma de canibalismo emocional. Con la grabación en su poder, Laura sintió una fuerza nueva, la fuerza de la certeza. Unos días después, fue a casa de su hermana. La confrontación. La escena, según me la contó, fue tensa desde el principio. Mónica la recibió con su habitual sonrisa de mártir. ¿A qué debo el honor, hermana? Vienes a ver cómo sigue sufriendo esta pobre viuda. Laura no se anduvo con rodeos. Puso el teléfono sobre la mesa de centro y le dio al play. La voz de Daniel llenó el silencio de la sala. Débil, rota, confesando su infierno. Mónica escuchó. Su rostro no mostró sorpresa, ni negación. Su máscara se resquebrajó, pero fue reemplazado por otra, la de la víctima herida. Cuando la grabación terminó, Mónica la miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales, calculadas. No negó nada. Hizo algo mucho más inteligente. Lo admitió todo, pero lo reenmarcó. Lo amo. Claro que lo amo más que a nada en este mundo. ¿Es eso un crimen? Su voz se quebró. Soy su madre. Él es todo lo que tengo. Solo quiero que sea feliz a mi lado. ¿Por qué no puedes ser feliz conmigo? ¿Por qué eres tan cruel? ¿Quieres destruir a nuestra familia? ¿Quieres alejar a un hijo de su madre? Mónica era una actriz perfecta. Consiguió que incluso yo, al escuchar el relato de Laura, dudara por un instante. ¿Cómo demuestras un crimen que no deja moretones, solo cicatrices en el alma? Para entender a Mónica, tenía que entender su miedo. No era una villana de manual. El mal que hacía no nacía del odio, sino de una necesidad patológica. Empecé a indagar en su pasado. Hablé con una prima lejana, con una antigua vecina. Pieza a pieza, armé el rompecabezas de su ideología de control. Mónica había crecido con una profunda herida de abandono. Sus padres, siempre ausentes, la habían dejado al cuidado de parientes. Aprendió desde niña que el amor era condicional y que la soledad era un abismo al acecho. Su marido había sido su ancla, su salvación. Llenó ese vacío. Su muerte no solo le trajo dolor, le trajo pánico. El terror a volver a estar sola. Y en ese pánico se aferró a lo único que le quedaba, su hijo mayor. Daniel no era una persona para ella. Era un objeto transicional, un salvavidas. Dejó de verlo como un individuo con sus propias necesidades y futuro, y lo convirtió en el reemplazo de su marido, en el tapón para su vacío existencial. Su lógica era perversamente simple y se resumía en una frase que, según la prima, repetía como un mantra: mi amor lo protegerá. Nadie lo amará como yo. En su mente, no lo estaba encarcelando. Lo estaba protegiendo del mundo exterior, un lugar lleno de gente que podría abandonarlo, como la abandonaron a ella. Cualquier intento de Daniel por tener una vida propia era interpretado no como un acto natural de crecimiento, sino como una traición, como el primer paso hacia un nuevo abandono. Su amor era una fortaleza, y ella no iba a permitir que su prisionero escapara. El mayor aliado de Mónica no era su inteligencia manipuladora. Era el muro de silencio y complicidad de su entorno. Cuando Laura, antes de venir a mí, intentó hablar con otros familiares, se encontró con una pared.
Un tío le dijo. Laura, estás exagerando. Mónica simplemente lo adora. Es una madre devota. Una cuñada sentenció. Daniel ya es mayorcito. Si no le gustara, se iría. Además, es su deber cuidar de su madre. La frase más hiriente vino de otro de sus hermanos. Francamente, Laura, creo que tienes envidia de su conexión. Ojalá mis hijos fueran la mitad de atentos. La sociedad tiene un guión muy claro para la maternidad. La madre sacrificada es una santa. El hijo devoto es un modelo a seguir. Nadie quiere ver la patología que puede esconderse detrás de esa fachada. Cuestionar ese vínculo es tabú. Es más fácil acusar al mensajero de ser dramático o envidioso que admitir la horrible posibilidad de que el amor maternal pueda ser tóxico. Los familiares no eran ciegos. Practicaban una ceguera voluntaria. Veían las señales, la palidez de Daniel, la posesividad de Mónica, pero elegían no interpretarlas. Porque hacerlo implicaría una responsabilidad. Implicaría tomar partido, romper la incómoda paz familiar. Mónica no había construido la jaula sola. El resto de la familia le pasaba los clavos y el martillo, sonriendo y diciendo que estaban construyendo un hogar lleno de amor. Mi frustración crecía con cada entrevista. Luchaba no solo contra una mujer, sino contra un sistema de creencias profundamente arraigado. Con la grabación de la confesión de Daniel y el testimonio de Laura, decidí que era hora de involucrar a las autoridades. Fue mi primer gran error en este caso. Pensé que la evidencia, aunque no convencional, hablaría por sí misma. Fui a una comisaría de la policía de Puebla. El lugar olía a indiferencia. Me atendió un oficial con más barriga que ganas de trabajar. Le expliqué el caso, el chantaje emocional, el aislamiento, el rol impuesto a Daniel. Le ofrecí escuchar la grabación. Me miró con una mezcla de lástima y aburrimiento. Mire, señor Soto, dijo, recostándose en su silla que crujió en señal de protesta. Entiendo que esto le parezca grave, pero aquí no hay delito. Le insistí, hablándole del concepto de abuso psicológico. Se encogió de hombros. Para que haya abuso tiene que haber violencia, amenazas. ¿La señora le ha pegado? ¿Lo ha amenazado de muerte? No, le dije. Su violencia es más sutil. Entonces es un asunto de familia, sentenció. No podemos meternos ahí. Un hijo que cuida a su madre viuda. Ojalá tuviéramos más de esos y menos delincuentes. No hay base para una denuncia. Caso cerrado. Salí de allí con un nudo de impotencia en el estómago. El sistema legal no tenía categorías para el crimen de Mónica. Su violencia no dejaba las marcas que la ley sabía reconocer. Era un crimen invisible y, por lo tanto, inexistente para la burocracia. La familia, alertada por Laura de que había contratado a un detective, hizo su movimiento. Contrataron a un psicólogo, un famoso terapeuta familiar de Puebla. Organizaron una sesión a la que, para mi sorpresa, me invitaron. Supongo que querían que un profesional me pusiera en mi sitio. Fue la segunda vez que me topé con el muro del sistema, pero esta vez era un muro más sofisticado, acolchado con jerga profesional. La consulta era elegante. Libros de lomo dorado, sofás de cuero, luz tenue. El terapeuta era un hombre de sonrisa afable y voz tranquilizadora. Escuchó a todos. A Laura, a los tíos que defendían a Mónica y a mí. Tomó notas, asintió comprensivamente y luego dio su veredicto. Habló de dinámicas familiares complejas. Usó la palabra enmeshment, un término técnico para una simbiosis excesiva, una falta de límites entre los miembros de la familia. Describió a Mónica como una mujer con una
ansiedad de separación no resuelta. Y a Daniel como un joven con dificultades en su proceso de individuación. Traducido, no había un agresor y una víctima. Había un sistema disfuncional en el que todos jugaban un papel. No vio malicia, solo dolor. Su solución fue, por supuesto, terapia familiar. Sesiones semanales para que todos aprendieran a comunicarse mejor y a renegociar sus roles. Salió de la consulta sintiéndome como un loco. El sistema no solo no veía el crimen, lo normalizaba. Lo envolvía en un lenguaje clínico que le quitaba toda su carga de violencia. El abuso se convertía en disfunción. El control se convertía en codependencia. El terapeuta, en su intento de no culpar a nadie, absolvía a la culpable y dejaba a la víctima exactamente donde estaba, atrapada. Había agotado las vías oficiales. La policía no actuaría. El sistema terapéutico solo ofrecía parches para una herida mortal. Me quedaba una última carta, la más arriesgada: la opinión pública. Contacté a una periodista de un medio nacional, una mujer valiente, especializada en dramas psicológicos y sociales. Nos reunimos en un café anónimo. Le entregué el archivo, mi informe, las transcripciones de mis entrevistas y, lo más importante, la grabación de la confesión de Daniel, con el permiso explícito de Laura y del propio Daniel, quien en un acto final de desesperación aceptó. La periodista escuchó la cinta. Su rostro se fue endureciendo. Vio lo que la policía y el terapeuta no quisieron ver. El horror en estado puro. 2 semanas después, la historia salió. El nudo de Puebla. El hijo prisionero de su madre. El artículo no usaba los nombres reales, pero los detalles eran tan específicos que el impacto fue inmediato y devastador. La historia se viralizó. Explotó en redes sociales. Programas de radio y televisión empezaron a debatir sobre el tema. Por primera vez, se hablaba abiertamente en medios masivos del incesto emocional, del abuso psicológico materno. La historia de Daniel dejó de ser un caso aislado y se convirtió en el símbolo del sufrimiento silencioso de muchos. Este escándalo mediático fue el trueno que finalmente sacudió a las instituciones. La presión fue tal que los servicios sociales de Puebla no tuvieron más remedio que abrir una investigación oficial. Un juez, empujado por el clamor popular, intervino. No hubo un juicio penal para Mónica. No fue a la cárcel, pero la justicia llegó de otra forma. El tribunal le impuso un tratamiento psiquiátrico obligatorio y, lo más importante, una orden de alejamiento. No podía acercarse a Daniel. La jaula se había roto. La libertad tuvo un precio. Para Daniel, no fue una explosión de alegría. Fue el silencio aterrador que sigue a una larga batalla. Con la ayuda de Laura, hizo las maletas, esta vez de verdad. Se mudó a otra ciudad, lejos de Puebla, lejos de la casa que había sido su prisión. Las ruinas de su vida anterior eran extensas. Empezó una terapia intensiva, no para renegociar roles, sino para aprender a vivir, para descubrir quién era él sin la sombra de su madre, para permitirse sentir deseos propios, para construir una identidad desde cero. Fue un proceso lento, doloroso. Tuvo que aprender a caminar de nuevo, emocionalmente hablando. Cada decisión, por pequeña que fuera, era un acto de valentía. Elegir qué comer, qué película ver, a qué hora acostarse. Pequeñas libertades que para él eran territorios desconocidos y aterradores. Lentamente empezó a construir. Se matriculó en la universidad. Hizo nuevos amigos. Encontró un trabajo a tiempo parcial. La última vez que supe de él,
a través de Laura, estaba empezando a salir con una chica. Estaba construyendo su propia vida sobre los escombros. ¿Y Mónica? Se quedó sola en su casa impecable, rodeada de los fantasmas de su propio miedo. Su peor pesadilla se había hecho realidad. Su intento desesperado por evitar el abandono la había llevado directamente a él. No sé si alguna vez entendió el daño que hizo. Probablemente no. En su mente, seguía siendo la víctima, la madre abandonada por un hijo ingrato y una hermana cruel. Algunos demonios no pueden ser exorcizados, solo pueden ser dejados atrás. Soy Julián Soto, y hay archivos que nunca deberían cerrarse.